no está pidiendo nada más que creer, dice usted. Es lo que Dios demanda de nosotros. Para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. O sea, conozca al autor y dador de la vida. Bueno, hoy día tenemos afortunadamente tenemos aquí a un siervo de Dios junto con nosotros, al pastor Cristian Arévalo, presidente de la Corporación Evangélica Iglesia Bíblica Cristiana. Y él tiene hartas cosas que conversarnos y de lo cual vamos a tomar conocimiento, pastor Cristian, así que lo dejo a usted con los auditores. Amén. Muchas gracias, hermano Patricio, y gracias a Dios hoy por esta oportunidad que me brinda de estar en este lugar, Teodoro Smith, un hermoso lugar para la gloria de nuestro Señor, y poder estar en este programa aquí en Radio Estación de la Costa junto a usted, hermano Patricio, y cierto, junto a todos los amados hermanos y demás auditores, cierto, de este programa. Que el Señor les bendiga, mi saludo también para ellos, deseándole la paz de nuestro Señor. Doy gracias al Señor porque me encuentro en este lugar por motivo de mi recorrido episcopal por la iglesia de nuestra amada misión, y también porque estoy en un trabajo simultáneo de poder dar a luz de alerta y una información a todo el pueblo cristiano acerca de lo que está sucediendo, es cierto, en nuestra nación últimamente, referido al programa del gobierno de turno que es anticristiano. También les comparto a ustedes, cierto, los que escuchan, amados hermanos, que por misericordia de Dios presido una ONG cristiana, una organización que se llama Pro Familia Chile, y junto con otros siervos de Dios y demás hermanos laicos, cierto, estamos trabajando para poder entregar herramientas al pueblo de Cristo, ya sea a los pastores y a los padres, cierto, creyentes, para que puedan ellos saber sus derechos y poder, cierto, contrarrestar algunas acciones que se están haciendo hoy en día en los colegios de nuestro país. Yo he tenido la oportunidad de estar en este viaje en la zona de Calbuco, también estuve en Puerto Montt, estuve en Fresia, estuve en Villarrica, ahora estoy aquí en el asentamiento de Arauco Freire, después tengo que ir a Purén y así a otros lugares más, porque me he dado cuenta, estimado hermano Patricio, de que hay alguna información que está llegando solamente hasta Temuco y de ahí del sur de Chile para abajo no pasa. ¿A qué me refiero, cierto? Quizá algunos hermanos sabrán, otros no. Yo me he encontrado con la sorpresa de que no saben todavía de que los movimientos activistas homosexuales en nuestro país están difundiendo un libro en los colegios que se llama Nicolás tiene dos papás. El cuento, cierto, habla de un niño cuyos padres se separan y entonces su padre tiene una pareja gay y él dice: mi padre, cierto, mi padre y la pareja de mi padre también. Entonces con esto se quiere introducir la ideología homosexual en los menores de edad, ya, cierto, en la infancia, a través de los colegios. Entonces esto ha sido motivo para que algunas organizaciones cristianas y personas particulares en varias ciudades de nuestro país hayan interpuesto algunos recursos de protección, los cuales, cierto, no fueron prosperados. Se han hecho marchas, distintas movilizaciones, etc. Y ahora el gobierno de turno piensa repartir estos libros comenzando por el sur de Chile, seguramente pensando de que hay una ignorancia en esta zona acerca de esto que se hace, para poder, cierto, introducir asolapadamente esta enseñanza. Entonces, por ese motivo es que también me encuentro para dar la luz de alerta, cierto, acerca de estas cosas al amado pueblo del Señor para el sur de Chile. Bien, ¿usted quiere ampliarnos más en el tema? Sí, amén. Mire, quiero tomar como punto de partida, cierto, y como toda actividad espiritual, como es cierto este programa, cierto, bíblico, también, cierto, citar la escritura en 2 de Timoteo, el capítulo 3, dice: carácter de los hombres en los postreros días. Dice así el nombre del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos,
soberbio, blasfemo, desobediente, los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella, dice, a esto evita. El Señor profetizó, ¿cierto? Y quedó aquí registrado para nosotros que los últimos tiempos, ¿cierto? Serían tiempos peligrosos. Si el Señor dice que son peligrosos, porque realmente lo son. Y aquí dice cómo va a ser el carácter de las personas del tiempo del fin. Pero dice particularmente, yo quiero que pongamos atención en esto, dice que habrá hombres amadores de sí mismos. Después dice que habrá hombres sin afecto natural. Y dice que amarán los deleites más que Dios. Y hoy día, ¿cierto? Si lo han podido notar nuestros hermanos, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial había un incremento, ¿cierto?, de la actividad de los grupos homosexuales por exigir sus derechos. Realmente no son derechos, hay que decirlo, sino que son expectativas de derechos. Ellos quieren que algunas cosas les sean consagradas como derechos, pero aún no son tales. Que Dios nos bendiga. A veces ellos juegan con la manipulación de los términos y los conceptos, y ellos quieren también establecer, se puede decir, una dictadura moral en nuestro país y un terrorismo ideológico, de forma que nadie se atreve a hablar del tema ni a mencionar acerca de estas cosas, porque existe el miedo a que con la ley Zamudio, ¿cierto?, la ley antidiscriminación, nos van a demandar y no se puede hablar en contra de él. Realmente no es así, sino que a nosotros nos asiste, ¿cierto?, el derecho constitucional de emitir opinión, ¿cierto?, y nuestro juicio sin censura previa, con las responsabilidades que ello conlleve, por supuesto, pero nosotros tenemos derecho a opinar. Si nosotros estamos de acuerdo como Iglesia del Señor, que también un tiempo fuimos discriminados, también nosotros evangélicos, hay que decirlo, tampoco estamos a favor de la discriminación de ningún tipo. Que Dios nos bendiga. Sí, cierto, hay personas que tienen esta orientación sexual y que sin embargo son excelentes trabajadores y cierto, cumplen con sus obligaciones civiles. Entonces, por ese motivo no debieran ser discriminadas. Así, por ejemplo, si en una empresa, cierto, sabemos que hay un obrero que tiene esta orientación sexual pero hace excelentemente su trabajo, discriminación arbitraria sería que yo le despida por el solo hecho de su orientación sexual y no respecto de cómo es su desempeño en su trabajo. Ahí, claro, estamos hablando de una discriminación. Y la ley Zamudio, así se llama, ¿cierto?, mal llamada ley Zamudio, porque no se refiere solamente, no está esa ley creada solamente respecto a los homosexuales, sino que incluso ahí la ley habla de discriminación por motivos de raza, de etnia, de religión. Incluso la misma iglesia podría usar esta ley, y cierto, habla de orientación sexual y de género, masculino o femenino, cierto, que son los dos géneros que reconoce actualmente la legislación chilena. Entonces, es una ley que habla de la discriminación arbitraria, porque la misma ley dice que van a haber circunstancias donde se van a hacer arbitrariedades, ¿cierto?, o discriminaciones, pero fundadas en el ejercicio de otros derechos constitucionalmente establecidos. Así, por ejemplo, en nuestra iglesia cristiana, nosotros, ¿cierto?, no permitimos que las personas con la orientación homosexual puedan participar de la liturgia, ¿cierto?, del culto, porque en la enseñanza bíblica las personas que participan del culto, ¿cierto?, pueden tener una actividad específica en él. Tienen que ser personas que por la comunidad cristiana tienen que ser irreprensibles o irreprochables, que no tienen nada que decir en contra de ellos. Y esto, ¿cierto?, el tema del homosexualismo es una cuestión, ¿cierto?, reprochable en la comunidad de creyentes, porque en la Biblia la homosexualidad es una inmoralidad, como sale en Levítico capítulo 18, versículo 22, y así también en Romanos capítulo 1, versículo 25. Entonces, no podría alguna persona alegar ser discriminada, y que sí lo está haciendo, pero por razón del ejercicio de 8 derechos constitucionalmente establecidos, que la libertad de creencia, del artículo 19, número 6 de la Constitución. Entonces, esa discriminación está justificada. Entonces, la ley Zamudio no solamente, ¿cierto?, no habla solamente referido a una discriminación a seca,
sino a discriminaciones arbitrarias y que no estén fundadas en el ejercicio de otro derecho. Además, nosotros nos asiste la libertad de conciencia. En virtud de eso, nosotros no podemos ser obligados ni por el Estado a hacer nada en contra de nuestras convicciones más profundas. Así, por ejemplo, y como existe el temor también en la iglesia de que si alguna vez llegara a haber una ley de matrimonio homosexual, los pastores estarían obligados a casar a estas personas, tampoco es así. ¿Por qué? Porque ahí el ministro puede usar de la libertad de conciencia y en virtud de ello negarse a hacer un acto que está en contra de sus convicciones personales y de sus propias creencias religiosas. Entonces eso no sería una discriminación, sino que sería el ejercicio de un derecho constitucional, que es el de la libertad de conciencia y la libertad de creencia. Ese tipo de información está entregando nuestra organización, repetimos, se llama Pro Familia Chile. Tenemos una página de Facebook, se llama www.facebook.profamiliachile. La invitamos también a que puedan seguirla y ver, tenemos noticias relacionadas con todas estas materias, ¿cierto? Desde el avance de este activismo en el mundo y en Chile y lo que está haciendo la iglesia por contrarrestar esto. Porque algunos pastores también dicen, mire, si la Biblia dice que tiempos mejores no vienen, pero eso no tiene que ser el fundamento para un conformismo, porque la Biblia también dice que nosotros somos la sal de la tierra, y la sal, ¿cierto? ¿Qué hace principalmente? Conserva las cosas e impide la pudrición. Cuando no existía el refrigerante, se ocupaba la sal para conservar las carnes, porque conservaba e impedía la pudrición o corrupción. Eso es exactamente la labor que está llamada la Iglesia de Cristo: conservar lo bueno en esta sociedad e impedir la corrupción, la pudrición moral de esta sociedad por medio del pecado. Siempre lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo, hay un hombre de Dios que, inspirado por el Espíritu Santo, dijo alguna vez en un congreso: nosotros los cristianos solamente permitimos, ocurre solamente el pecado que nosotros permitimos que suceda. Porque en efecto, si la iglesia no hace nada, si la iglesia no alza la voz contra estas cosas, la maldad nos va a pasar por encima y se va a cumplir la palabra que dice que cuando la sal se hace insípida, es hollada de los hombres. Si no somos capaces de frenar la maldad nos va a pasar por encima y seremos pisoteados de los hombres. Entonces la iglesia tiene un deber, y si finalmente el gobierno logra legalizar estas cosas, bueno, pero no por el silencio de la iglesia. Nuestra acción, ¿cierto?, será testimonial, ¿cierto?, de que no fue sin nuestra resistencia. Yo soy más optimista, creo que algunas cosas se pueden impedir, que el Señor nos bendiga, porque ahí se tiene que poner la atención en otras cosas, en otros bienes jurídicos constitucionalmente protegidos. Que Dios nos bendiga. Entonces, todo esto está pasando en nuestro país y estamos viendo, ¿cierto?, que hoy más que nunca estas personas a quienes amamos al Señor y oramos por ellos para que el Señor les salve. La Iglesia de Cristo no es homofóbica, nosotros oramos por ellos para que Dios les salve, bendito sea el nombre de Jesús, y los respetamos como personas también. ¿Por qué? Porque son seres humanos creados en imagen y semejanza de Dios, se nos merecen nuestro respeto, que Dios nos bendiga, pero sí no estamos de acuerdo con lo que ellos practican y nosotros tenemos derecho a no estarlo. O sea, el llamado que yo le hago a mis amados consiervos y hermanos que escuchan es que no se paralicen con este miedo a hablar sobre el tema, a manifestarse en contra, a decir yo encuentro que es malo. No, porque nosotros tenemos a decir derecho, yo creo que esto no está bien, yo creo que esto es antinatural, yo creo que esto no le hace bien a nuestra sociedad. Tenemos derecho a decirlo, con respeto, pero podemos decirlo. Yo no estoy haciendo un llamado para que la gente los ofenda, los increpe, los llame, ¿cierto?, de manera peyorativa. No, porque la Biblia no nos manda eso. Esto sería inconveniente para la propia iglesia, sería una acción torpe e imprudente. El Señor no nos ha llamado a eso. El Señor nos llamó a predicar el Evangelio, y el Evangelio del griego Evangelio es buena noticia. La buena noticia es que a pesar de que como ellos son, ¿cierto?, o lo que han sufrido y les ha hecho ser lo que son, existe una esperanza para ellos. Cristo vino a este mundo a salvar a los pecadores. Esa es la buena noticia. En Cristo hay salvación, en Cristo hay perdón de pecados, en Cristo hay, ¿cierto?, nueva vida. En Cristo puede haber un antes y un después, un borrón y cuenta nueva. Esa es la buena noticia. Y yo puedo testificar, tenemos muchas personas hoy en la iglesia que antes efectivamente eran homosexuales, lesbianas,
y hoy día son cristianos y siempre son heterosexuales y tienen su familia y sus hijos para la gloria del Señor. Entonces alguien puede decir, ¿y por qué? Y los critican tanto, déjenlos ser. Si ellos quieren ser eso, que lo sean. Y claro, exactamente, si quieren serlo, pueden serlo. Pero aquellos, ¿cierto?, están queriendo ir más allá. Ahora ellos quieren, ¿cierto?, para que los hermanos sepan, están haciendo sus reclamos para poder tener derecho a la adopción. Las parejas que ahora van a poder celebrar el acuerdo de unión civil recientemente, ¿cierto?, promulgado, quieren también tener derecho a adoptar. Eso es algo que la Iglesia de Cristo tiene que oponerse férreamente. Porque una cosa es que cada uno viva su vida como quiera, pero otra cosa es que por cumplir y satisfacer mi deseo de ser padre, porque ya que con una pareja del mismo sexo no se puede generar vida, la única forma de sentirse padre es con la adopción. Ellos, por querer satisfacer su necesidad de ser padre, le quieren imponer a esos niños el que tengan dos papás o dos mamás simultáneamente, cuando esos niños tienen derecho a tener un padre y una madre simultáneamente. No que se les imponga tener dos padres o tener dos madres. Ahí, por encima de mi aspiración personal, está el interés superior del niño, el derecho del niño a tener papá y mamá. Y aquí la Biblia decía que habrán hombres que serán amadores de sí mismos. Entonces, en eso se puede ver que ellos, ¿cierto?, les importa más su derecho, su satisfacción personal, sus pretensiones personales, que, ¿cierto?, el derecho de un niño o una niña. También dice que no tendrán afecto natural, ¿cierto? La Biblia también habla en contra de esto, porque el homosexualismo, el lesbianismo no es natural. Que Dios nos bendiga. Dios creó un hombre y una mujer, y cuando ambos se juntan se produce el milagro de la vida. Y la existencia de la raza humana es posible por medio de la familia heterosexual, que es la única que garantiza, ¿cierto?, la permanencia de nuestra especie. Que el Señor bendiga. El homosexualismo, el lesbianismo es una conducta antinatural. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso nosotros enseñamos, ¿cierto?, en nuestra iglesia lo que está de acuerdo con la sana doctrina de la palabra de Dios. Y también dice al final que serán amadores de los deleites más que de Dios. Y eso está más que claro, ¿cierto? Yo creo que no habría para qué abundar sobre ello. Que el Señor los bendiga. Entonces los pastores deberían ya comenzar a estar predicando de estas cosas en su iglesia, porque se viene para nuestro país una tremenda avalancha de inmoralidad, y que, ¿cierto?, nosotros ya tenemos que ser las voces, ¿cierto?, que con la visión de Dios comencemos ya a preparar el pueblo en contra de lo que se viene. Yo le comento además, hermano Patricio, y que los demás hermanos sepan que ya se está tramitando en el Congreso Nacional una ley para poder coartar la predicación del Evangelio. Se llama Ley de Castigo a la Incitación al Odio. Porque por culpa de personas torpes, quizá usted lo ha visto en la televisión, a uno que se caracteriza más que otro, de ofender a los homosexuales, de increparlo, de perseguirlo, se nos ha querido colocar a nosotros en la iglesia el cartel de homofóbico, y nosotros incitamos al odio en contra de los homosexuales, y esto no es así. La iglesia no odia a los homosexuales. Nosotros, como el Señor, ¿cierto?, ama al pecador, pero no al pecado. Nosotros amamos a esas personas. Son personas, las respetamos como son, y deseamos, ¿cierto?, que Dios les salga en el encuentro, y si ellos quieren venir a nuestro templo, los vamos a recibir en el amor y en el cariño del Señor. Y Dios hará una obra de ellos, pero nosotros no lo odiamos, ni estamos haciendo un llamado a nadie para que los odie. Que el Señor los bendiga. Según nuestra como visión cristiana, ellos pueden ser ciertas cosas, pero Dios no nos ha llamado, como dije delante, a decírselo, sino que la labor de convencer de pecado no es nuestra, sino del Espíritu Santo. Nosotros no vamos a convencerlo a ellos de que están haciendo algo inmoral, sino que el propio Espíritu de Dios es el que tiene que convencerlos de eso, para que vengan buscando el perdón en la gracia de Cristo. Entonces, por culpa de este activismo torpe, ya, ¿cierto?, se está cuajando en el Congreso esta ley que tiene por objeto coartar la predicación del Evangelio. Pero quiero darle, ¿cierto?, una seguridad a mi hermano, que nosotros vamos a poder seguir predicando, pero tenemos que hacerlo con astucia, con inteligencia. No se va a poner mi buen hermano en la plaza, ¿cierto?, de Temuco, o de Teodoro, o de Barro, o de Freire, a gritarle a los homosexuales, decirle que son inmorales o lo que sea. No, usted predique el Evangelio, predique la buena noticia,
Gloria a Dios para siempre. La Biblia dice, ¿cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cierto? Nosotros somos los que estamos llamados por Dios a llevar el Evangelio, la buena noticia. Que Dios nos bendiga. Pero ya, ¿cierto? Por este activismo torpe, como les digo, estamos a punto de experimentar consecuencias, ¿cierto?, innecesarias para la iglesia. Otra cosa que quiero decirles, mis amados hermanos, que hace poco, ¿cierto?, que se acaba de aprobar la idea general en la Cámara de Diputados de legalizar la marihuana, que es parte, ¿cierto?, de lo que tenía, ¿cierto?, en plan el gobierno de turno, y eso también lo encontramos algo desastroso, porque yo he estado predicando en Santiago, he estado viviendo en Santiago, he estado en las poblaciones, donde he visto el daño que le hace este flagelo a los jóvenes. Los jóvenes creen que son libres y pueden hacer lo que quieren, pero de ahí van y se drogan, y entonces ¿son más libres por lo que hacen? No, uno los ve como son esclavos de aquello que consumen, y necesitan vivir con eso, y si no lo tienen, está la angustia, la desesperación, ya tienen que robar para poder consumir, y eso no es libertad. Entonces se le quiere engañar a la gente diciendo que es con fines recreativos medicinales, y es un engaño, porque el aceite de cannabis sí se usa con fines medicinales, pero lo que quieren hacer es legalizar su consumo, el fumarla, y eso está científicamente comprobado, que el fumar marihuana mata neuronas del cerebro, y las neuronas son un tipo de células especiales que hay en el cerebro, que usted y yo venimos solamente con un número fijo de ellas para toda la vida, no solo nuevas. Y cuando se muere la neurona, disminuye la capacidad cerebral, lo que en términos prácticos se traduce como una pérdida gradual de la inteligencia. Y entonces parece que el gobierno quiere tener gente tonta, ¿cierto?, para poder, ¿cierto?, hacer más las cosas que hacen, y que todo este último tiempo hemos salido, ya salió a la luz. Pero entonces, por eso, ¿cómo la Iglesia de Cristo no va a estar, ¿cierto?, en contra de todo esto? Si se quiere legalizar la droga, ahora se quiere legalizar el aborto. Alguien dijo por ahí, ¿cierto?, el que está en contra del aborto no aborte. Pero es como que, ¿cierto?, alguien hubiera dicho en los tiempos de la esclavitud, el que no está en contra de la esclavitud no esclavice. Pero estamos todos de acuerdo que esas son conductas, ¿cierto?, antisociales, antihumanas. Que Dios nos bendiga. La Biblia dice, ¿cierto?, que la vida comienza desde la concepción. El rey David, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, mi embrión vieron tus ojos, cuando lo oculto, ¿cierto?, en el vientre de mi madre, entretejido era, ¿cierto?, mi hueso y mi carne, y todas, ¿cierto?, mis partes, sin faltar ninguna de ellas, como está escrito en tu libro. Entonces, cuando el rey David estaba siendo formado en el vientre de su madre, su embrión, los ojos de Dios ya lo veían ese embrión ahí, ¿cierto? La vida, cómo se está generando. Que Dios nos bendiga. Y el día este gobierno también está a favor de quitar la vida caprichosamente. Lo que se quiere legalizar en Chile es un aborto libre o a todo evento, que cualquier persona, por cualquier motivo o circunstancia, puede matar a esa vida inocente que se gesta en su interior. Argumentos a favor de esto escuchamos de pronto que dicen, las mujeres, ¿cierto?, que son las que tienen la decisión en esto, dicen, en mi cuerpo yo decido. Sí, puede ser, ¿cierto?, decida sobre su cuerpo, pero no sobre el cuerpecito del niño o niña que está creciendo dentro de su vientre. Él no tiene la culpa de su decisión incorrecta, de la tragedia que puede acontecerle de repente, ¿cierto?, que a veces se justifica eso como una violación, pero ese niño no tiene la culpa. Y resulta que el violador, que el que cometió la maldad, ¿cierto?, no lo matan, porque en Chile, en el ámbito civil, no hay pena de muerte, solamente la justicia militar en caso de guerra. Pero, ¿cierto?, esa persona cometió la fechoría y a lo más está presa, ¿cierto?, aunque de por vida, pero sigue vivo. Y el pobre niño que no tuvo la culpa, que es víctima del resultado, él sí tiene que morir. Entonces, esto nos tiene que hacer pensar qué tipo de sociedad estamos viviendo hoy. Y la iglesia no puede guardar silencio. En Proverbios dice la Biblia, tú abre tu voz porque el que no puede hablar. Y esas vidas que aún no nacen, no tienen su voz para reclamar por el derecho a la propia vida, la oportunidad que se les dé de poder nacer, de conocer el mundo, de conocer a Dios, de tener una relación con Él. Y la iglesia hoy en día está para sacar la voz por esa vida inocente. Que Dios nos bendiga. Al diablo siempre le ha gustado quitar la vida inocente. Cuando iba a nacer Moisés, muchos niños murieron, ¿cierto? Cuando iba a nacer Jesús, también muchos niños murieron.
porque algo importante se estaba gestando. Entonces, si hacemos la lectura espiritual de lo que está pasando, nosotros nos podríamos preguntar, ¿y qué va a pasar dentro de pocos años en nuestra nación? De que Satanás está empecinado en matar esa generación. Que Dios nos bendiga. Entonces los cristianos estamos por la vida, por el valor de la vida. Decimos valor porque la vida es valiosa, por eso es un valor. Y como es valiosa, es digna de protección, ¿cierto? Y al atentar contra este valor, es digno de una sanción. Y por eso es que existe el aborto, pero hoy quieren despenalizarlo. Que Dios nos bendiga. Que el rojo de la bandera de Chile sea solamente el de la sangre de los soldados mártires que murieron por defenderla, y no de toda esa sangre de las vidas inocentes que se quieren matar en ella. Que Dios nos bendiga. ¿Qué tipo de sociedad somos si edificamos nuestro cimiento sobre los huesos y cráneos de las futuras generaciones de chilenos y chilenas que caprichosa y arbitrariamente se les quiere negar la posibilidad de vivir? Que Dios nos bendiga. Y además, cierto, se quiere legalizar la eutanasia, que cada persona tenga derecho sobre su propia existencia, a morir o no, y nosotros en el cristianismo sabemos que solamente Dios da la vida y solamente Él la puede quitar. Hasta el último tenemos que vivir nuestra vida con dignidad. Yo ahora me recuerdo, cierto, de esta niña, cierto, que le pidió a la presidenta Bachelet que por favor, cierto, se le autorizara para que muriera. Y ya fue, cierto, la mandataria fue y la visitó en el hospital. Inmediatamente usó esa circunstancia de manera mediática para presionar por una ley de eutanasia en Chile. Pero como esa niña, cierto, que hoy ya es fallecida lamentablemente, antes de partir nos dio una tremenda lección. Después ella le dijo a la presidenta que no, que había cambiado de actitud, que había tomado una decisión diferente. Dijo, ya no quiero morir, ahora quiero vivir porque voy a usar mi vida para ayudar a los niños que tienen mi misma enfermedad. Entonces, el ejemplo de esta niña, cierto, para nosotros, de poder invertir nuestra situación, de lo que hoy día nosotros un daño, una tremenda desgracia, podemos sacar algo bueno de eso para, cierto, el bien de los demás. Claro, esa niña murió, lamentablemente, pero quedó hoy, cierto, su última decisión, de vivir para los demás, de sacar provecho de la situación, de la propia desgracia. Y eso es lo que tenemos que hacer. El Estado debería usar sus recursos, sus medios, para dar una vida más digna a las personas, mejorar la salud, y así tantas cosas, y no, cierto, procurar la muerte de los ciudadanos. Que Dios nos bendiga. Y por último, cierto, sin perjuicio de que podamos abundar más en otras cosas, se quiere también legalizar el matrimonio homosexual en Chile, hermano, y que eso, cierto, no representaría ningún problema para nosotros, más que, cierto, existe el temor de que vamos a estar obligados a casarlos, dicen algunos, y tampoco es así. El año 2004, hermano, pastores que escuchan, pongan atención, apunten esto, en serio lo digo. En el año 2004 salió una nueva ley de matrimonio civil, y en el artículo 20 le concedió a la Iglesia constituida legalmente como entidades con personalidad jurídica de derecho público para que el matrimonio oficiado por ellas tenga valor legal. Sin embargo, esa facultad se puede renunciar. Hay derechos que son irrenunciables y otros que son renunciables, y ese es el caso. Esta prerrogativa, esta facultad se puede renunciar. Yo le recomiendo a todos los amados pastores y a ciertos los obispos que escuchen, que en sus estatutos se hayan acogido a este beneficio, que renuncien a él. Hagan una reunión de asamblea de directorio según corresponda, modifiquen ese estatuto y vayan a introducirlo al Ministerio de Justicia, renunciando a esta facultad, porque así el día de mañana, si vienen los homosexuales, habiendo la ley de matrimonio homosexual en Chile, y quieren que la Iglesia los case, nosotros podemos decirle que no, y no podemos ser demandados. ¿Por qué? Porque nosotros renunciamos a esa facultad. Nosotros, la misión de nosotros, hablo por la misión que presido por misericordia, estamos a la antigua. El que se quiere casar por la Iglesia, como se dice comúnmente, tiene que traer la libreta de matrimonio civil, acreditar que ya se ha casado, y entonces ahí después recibe una bendición de Padre Nuestro. Nosotros no casamos, solamente bendecimos. De manera que si el día de mañana llegara una pareja gay a pedirnos el casamiento, nosotros nos podemos negar porque sencillamente no podemos casar. Nosotros solamente bendecimos. Y el Estado ni nadie nos puede demandar ni obligar para bendecir,
porque la bendición es un acto de tipo religioso, de valor, de consecuencia espiritual, y que, cierto, se queda entregado al criterio del ministro religioso. No podemos ser obligados por nadie a bendecir. Y ténganlo por seguro que si esta ley sale, estas personas van a ir a la iglesia a pedir el matrimonio legal. No porque ellos mismos crean en Dios, sino porque van a querer generar la excusa para demandar a las corporaciones por discriminación. Yo espero que no haya ningún amado pastor consiervo que quiera sangrar gratuitamente. Hoy día el Señor le está dando la puerta, la herramienta para poder escapar. El libro de Proverbios dice: el avisado ve el peligro y se esconde, pero el necio pasa y recibe el daño. Si nosotros podemos evitar esto, hay que hacerlo. Yo no quiero que haya hermanos que quieran sufrir y quieren llegar a la cárcel. Yo también estoy dispuesto a todo por mi Señor, pero yo le sirvo más afuera que adentro. Y si tengo una manera provista por Dios de escapar de lo que el diablo prepara contra la iglesia, entonces yo tomo la salida de Cristo. Que el Señor nos bendiga. Por eso la Biblia en el Proverbio 24:6 dice: con astucia tenemos que hacer la guerra y con inteligencia. Entonces se da cuenta, hermano Patricio, ha hecho un resumen muy grande, pero toda esta información es la que estamos dando, ¿cierto?, nuestra organización, a los consejos de pastores, a la iglesia, a las instituciones cristianas, para que podamos prepararnos contra todo eso que viene, ¿cierto?, para la iglesia en nuestro país. Damos gracias al Señor porque nuestro país, ¿cierto?, se puede predicar el Evangelio. No existe, ¿cierto?, como en otros países que tienen que pedir un permiso municipal o que les prohíben sencillamente predicar. No, hoy día nosotros podemos predicar en las calles, en las plazas, libremente. Tenemos una libertad que costó sudor y lágrimas, ¿cierto?, de los antepasados protestantes en nuestro país, los amados pastores y obispos, algunos ya ancianos, otros ya fallecidos, que lucharon por la ley del culto en nuestro país, por la discriminación que había al pueblo evangélico, y ahora que tenemos esto, ¿cierto?, no estemos dispuestos a perdernos y a cederlo tan fácilmente. Que el Señor nos bendiga. Así que damos gracias a Dios por esto. Y amados hermanos, si usted sabe que en su colegio, donde tiene su niño, se va a enseñar, se va a impartir ese cuento: Nicolás tiene dos papás, colorina colorada, no quiero ser un hada, usted tiene derecho a informarse, decir a la escuela: quiero que me digan si este libro se va a leer o no aquí en la escuela. Y si lo van a traer, entonces en ese horario mi niño sale de la sala o me llama por teléfono para que lo venga a recoger y me lo llevo a mi casa. Porque esto también anótenlo: el artículo 6 de la ley de culto, artículo 6 de la ley de culto número 19.638, establece el derecho preferente de los padres o cuidadores para escoger para sus hijos la educación moral y religiosa de sus creencias. Entonces el colegio no le puede decir: pero que esto está en el plan de la educación de la escuela. No, el derecho no es del establecimiento a imponer la educación del programa que ellos tienen. El derecho es del padre y madre a escoger la educación moral y religiosa para sus hijos que sea de la creencia del padre y la madre. Ellos pueden decir: pero este cuento no tiene que ver nada con moral y religión. Se equivocan, porque la homosexualidad en la Biblia está catalogada como inmoralidad. Por lo tanto, para nosotros que somos los padres, es una cuestión de moral. Y el derecho es de los padres, no de la escuela. Y, ¿cierto?, eso sale en la Sagrada Biblia, que es el libro máximo de la religión cristiana. Por lo tanto, también es una cuestión de religión para nosotros. Y el derecho es de los padres y no del establecimiento. Y repito, el artículo 6 de la ley 19.638 establece el derecho de los padres a escoger para sus hijos la educación moral y religiosa de la creencia de esos padres. Así que usted tiene derecho a decir al establecimiento que no le enseñe ese cuento a su hijo, que no se lo lean. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque es un derecho que usted tiene como padre. Entonces doy gracias a Dios porque nos abre puertas y medios, ¿cierto?, como este programa suyo, hermano Patricio, aquí en esta radio emisora, para poder dar esta información, para que el pueblo de Cristo conozca, sepa, aprenda y se prevenga de todas estas cosas. Y por supuesto que no tan solamente con todo esto vamos a hacer frente a lo que viene, sino también buscando a Dios, buscando su poder. Porque no es con espada, ¿cierto?, ni con ejército, dice un corito. Aunque la Biblia dice: no es con fuerza, ¿cierto?, ni con ejército, dice, sino con mi Espíritu Santo.
Así que todo esto que está pasando en Chile, como se traduce, ¿cierto?, de la acción de los poderes espirituales del diablo que están operando en esta nación. Y contra un enemigo espiritual nosotros tenemos armas espirituales, tenemos que conocerlas y tenemos que usarlas, y cierto, y tenemos que buscar ahora más que nunca a nuestro Señor, su rostro y su poder para hacer frente a todo esto, hermano. Amén. Amén. Bueno, qué interesante toda la información que nos ha entregado aquí el pastor Cristian, Gloria a Dios. contingente al momento que estamos viviendo en nuestra nación, no solamente en nuestra nación, sino también en el mundo entero, ¿no? Porque esto es algo que tiene proporciones mundiales. Ya son ideologías y movimientos de ideas y de filosofías humanas que Así es. abarcan todo el orden. Y nosotros los chilenos, como somos copiones, bueno, ¿cómo nos vamos a quedar atrás? Claro. Tenemos que seguir las modas, en este caso nefastas, A la vanguardia de los sí, países europeos. eso, para estar a la altura de los países Progresistas. y desarrollados, entre comillas. Claro. Entre comillas. Exactamente. Entonces es importante tener conocimiento, porque para poder estar tomar las decisiones adecuadas en el momento que se requiera, sobre todo referente, ¿no es cierto?, a los que tienen hijos de edad todavía adolescente, niños, que no tienen su criterio formado, Justamente. los cuales los padres tienen el deber de protegerlos de formas de pensamiento que son nefastas. Si me deja decir algo más. Sí, adelante, pastor. Tiene toda la razón usted cuando dice que los niños no tienen su criterio formado. Por eso yo encuentro muy bajo y nada ético que estos movimientos quieran, cierto, buscar una aceptación social, pero influenciando en la mente de los niños. ¿Por qué ellos están repartiendo el cuento? Porque ellos necesitan hacer una intervención en la infancia del niño, porque de otra manera todo sigue su curso natural y esos niños van a sentir atracción por el sexo opuesto, ¿cierto? Heterosexualidad, que esa es la orientación, ¿cierto? Hacia el sexo opuesto, pero no, si ellos no hacen esta intervención, todo sigue su curso natural. Ellos necesitan enseñarle al niño que existe una manera diferente de practicar la sexualidad, en la forma como ellos particularmente lo hacen. De hecho, hay muchos de ellos y en sus biografías cuentan de que ellos son los que son porque hubo una intervención de su tipo cuando ellos eran niños, o porque alguien les enseñó o alguien los abusó, y nosotros lamentamos mucho eso, ¿cierto? Pero eso los gatilló y fue determinante para ellos, para la orientación sexual que hasta hoy día tienen. Entonces, un niño no tiene su criterio formado, como usted dice, y para la legislación chilena, y en esto no han puesto cuidado, no he visto por lo menos, ¿cierto?, que alguien lo haya dicho. Para el derecho penal, un niño no tiene libertad sexual. ¿Y qué se entiende por la libertad sexual? La capacidad de comprender la implicancia del acto sexual y decidir a por hacerlo y con quién hacerlo. Por eso que si una persona hoy en día tiene cierta sexualidad, practica el sexo con un menor de edad, eso es delito, aunque haya consentimiento. Entonces ya revestirá la forma de una violación, un abuso o un estupro según sea el caso. Y entonces se está dando cuenta, se le está enseñando la orientación sexual a los niños. Ahora, una cosa es que sea una materia de la escuela de las ciencias naturales que enseña la reproducción. Cuando se habla de los aparatos del cuerpo, el aparato circulatorio, el aparato respiratorio, el aparato digestivo, y hablan del aparato reproductivo. Claro, se enseña que existe el género masculino y femenino y que se juntan, ¿cierto? Y pueden producir vida. Eso es una materia propia de las ciencias naturales, la reproducción. Pero una cosa es la reproducción y otra cosa es la orientación sexual, que es un tema hacia donde van dirigidos los gustos sexuales. Es una cosa totalmente diferente. Ellos han querido mezclado todo para poder, ¿cierto?, introducir esto como, ¿cierto?, la conocida historia, ¿cierto?, que habla del caballo de Troya. Que el Señor lo bendiga. Este es el caballo de Troya de los activistas homosexuales, a través del cuento y diciéndonos que es un tema de sexualidad, pero un tema de orientación, no de reproducción. Si queremos ser verdaderamente éticos
Dejemos que esos niños crezcan y cuando ya tengan sus criterios formados, ellos decidan, ¿cierto?, la orientación sexual que ellos quieran. Pero no desde niños ya comenzar a influenciarlos, porque así es como ellos están sembrando en los niños de hoy a la futura generación de homosexuales y lesbianas del día de mañana. Y no es tan solamente eso, sino que ellos quieren que nadie se manifieste en contra, que nadie opine lo contrario, ¿cierto? Y eso no, verdaderamente no es libertad. Ellos hablan por la tolerancia, ellos mismos deberían practicar la tolerancia. Si quieren que el mundo tolere que ellos piensan como piensan y hacen lo que hacen, bueno, toleren que hay una parte del mundo también que no pensamos igual y no practicamos eso y que lo encontramos malo, y podemos hacerlo, porque ya por eso, ¿cierto?, vienen enfermedades, ya por eso, ¿cierto?, también, ¿cierto?, está ¿cierto?, demostrado, ¿cierto?, que una de las causas por las cuales hay mayor transmisión de enfermedades venéreas a través de la conducta homosexual. Entonces, que Dios bendiga, hace un tiempo decían ellos que las parejas gay eran más fieles que las parejas heterosexuales, y las estadísticas no dicen eso. Otro argumento que ellos usan: se nace homosexual, y eso tampoco es así. Ellos dicen está científicamente comprobado, y eso es una mentira tremenda. No existe ningún estudio que demuestre que la homosexualidad es de nacimiento. De hecho, los estudios dicen lo contrario. En Europa se hizo una investigación. Suponiendo, ¿cierto?, que el homosexualismo es genético, se hizo un estudio de una pareja de hermanos gemelos. Dos gemelos. Ellos tienen exactamente la misma información genética, y uno de ellos era homosexual y el otro no. Eso rompe inmediatamente con la hipótesis de que el homosexualismo es genético. Porque si fuera genético, esos dos gemelos, los dos deberían ser homosexuales, porque tienen la misma información genética. Pero si uno de ellos es gay y el otro no, entonces eso demuestra que la homosexualidad no es genética, sino que es un comportamiento aprendido, ya sea por la influencia de la cultura o por un evento traumático que fue determinante para que él tuviera desde ese entonces esa orientación sexual. Entonces se quiere manipular mucho, se quiere engañar a la opinión pública para cargar la ciudadanía a favor de ellos. Pero realmente, ¿cierto?, esa es la labor de nosotros, es la labor de la iglesia, dar la información.